Los sistemas de escape son la parte más modificada por los usuarios de motos o autos, pero ¿realmente existe una mejora en la entrega de potencia? ¿Qué diámetro es el correspondiente para un sistema de escape? ¿Qué pasa si dejamos el sistema de escape totalmente libre? Empecemos. La función del escape es canalizar los gases calientes desde el motor hasta una zona segura, al mismo tiempo que debe extraer la máxima potencia. Mientras mayor sea su tamaño y menos curvas tenga, mayor cantidad de gases podrá conducir, pero esto no es del todo cierto en los motores. Hay varios factores a tener en cuenta. Escape libre. Un escape está libre cuando no tiene nada agarrado a la culata o tapa de cilindro. También se exponen a las válvulas al oxígeno, lo que resulta en la quema de combustible sobrante justo sobre ellas. Este efecto es algo similar a funcionar un motor con el encendido muy atrasado y puede quemar las válvulas por exceso de temperatura. Con que haya algunos cuantos centímetros de caño ya es suficiente para evitar este fenómeno. Los escapes individuales no requieren de mucho estudio y son muy simples, pero no son los más potentes. Está demostrado que el mejor sistema de escape es donde todos convergen en un único caño. Según la forma, el escape podrá generar un efecto de vacío, el cual ayudará a vaciar mejor los cilindros. Los caños son dimensionados según el tamaño del motor, cantidad de cilindros, el tipo de árbol de leva, si el motor es en V o en línea, cantidad de RPM del motor, tamaño y longitud de los conductos de la tapa de cilindro o culata, si es turbo o aspirado, entre algunos otros detalles. Un header o múltiple de escape compensado es cuando todos los caños tienen la misma longitud. Dado que el motor es una máquina donde ocurren 4 tiempos, la salida de gases se presenta en pulsos y no es continuo. Al tener todos los caños iguales, el objetivo es que el pulso de salida de cada caño no obstruya la salida del próximo cilindro. De esta manera podremos hacer que todo converja en el mismo caño sin perder rendimiento. El largo de cada caño de salida es fundamental para impedir que estos pulsos se choquen o simplemente no se encuentren a tiempo. Al cerrarse la válvula de escape, los gases siguen avanzando debido a su peso e inercia, creando un vacío o arrastre. Según la longitud del escape, podremos aprovechar este efecto para ayudar a vaciar el próximo ciclo. El principal problema con esto es que la cantidad de gas que sale del motor varía según el pedal del acelerador y además las revoluciones del motor hace variar el tiempo que tenemos para que los pulsos se encuentren. Esto nos obliga a elegir en qué rango de revoluciones queremos que el sistema de escape sea más eficiente. Los escapes largos son mejores para motores de bajas revoluciones, ya que hay mucho tiempo para recorrer el caño antes de que ocurra el próximo ciclo de escape, mientras que un escape corto es preferible para motores de muy altas revoluciones, donde los ciclos de escape ocurren muy seguidos. En motores de 4 cilindros, el mejor diseño para maximizar potencia es donde todos los caños convergen en uno solo, como el 4-1. Aunque esto en realidad aplica solo para motores de muy altas revoluciones y superiores a las 9000. Los escapes 4-2-1 dan mejor potencia en un rango medio de revoluciones, aunque pasando las 9000 suelen reducir la potencia en aproximadamente un 6%. Desde ya que los autos de calle no giran a tantas revoluciones y son preferibles los 4-2-1. Los motores de 6 cilindros, sean en V o en línea, para evitar que los gases salientes de cada cilindro se frenen entre sí, suelen usar 2 múltiples de escape sencillos que luego se unen en la parte baja del auto. Aunque no siempre. A veces se dejan 2 caños de menor diámetro por tema de espacio. Pero en caso de que hayan 2 caños corriendo en paralelo, debe haber un caño que los una en el medio para compensar. Este caño puede ser recto, llamado unión H, o puede ser en X, donde los 2 caños apenas se tocan. En breve explicaremos las diferencias.
Los motores V8 dependen del tipo de cigüeñal que usen, de 90 grados o de 180 grados. Los V8 con cigüeñal de 90 grados se usan dos múltiples de escapes, uno de cada lado, tal como si fuesen dos motores de 4 cilindros juntos, los cuales luego se unen o no. Para estos múltiples aplican nuevamente la información del 4 cilindros y pueden ser 4-1 para más de 9000 RPM o 4-2-1 para menos. En cigüeñales de 180 grados deben utilizar un múltiple de escape cruzado, lo cual es algo imposible de hacer por la falta de espacio, pero para compensar esto, se instalan dos múltiples de escape como en el caso anterior y luego se coloca un caño de compensación que une ambos sistemas. Este caño debe ser de la misma sección que los demás caños. Su principal ventaja es maximizar la potencia en un rango bajo y medio de revoluciones. A altas revoluciones no produce muchas ventajas. Además, este caño de balance reduce drásticamente el ruido, ya que las ondas de sonido se cancelan mutuamente. Muchas personas anulan este caño que une ambos múltiples para obtener un sonido más especial. La segunda opción es algo más difícil de hacer y se llama unión X. Esta unión tiene prácticamente el mismo resultado que la unión H, pero logra mejorar aún más la potencia a muy altas revoluciones. En motores de un solo cilindro suele instalarse una cámara de compensación, el cual simula otro cilindro, acumulando gas y liberándolo en el momento exacto, y así ayudar a vaciar el único cilindro. El tamaño de la cámara depende del tamaño del motor y revoluciones. Diámetro del caño del múltiple. Mientras más gordo es el caño, no siempre es mejor. El motor produce su torque máximo cuando los gases de escape se mueven a una velocidad de 76 metros por segundo o 274 km por hora. Entonces, ¿cómo hacemos para que los gases se muevan a esa velocidad? Un caño muy fino hará que los gases vayan demasiado rápido, mientras que un caño muy grande hará que el gas vaya muy lento. Además, la cantidad de gas producido también varía con las revoluciones del motor. Un caño fino dará buen torque a bajas revoluciones, pero nos limita en alta, mientras que el caño grande nos quitará torque a pocas revoluciones, otorgándolo en altas. Esto explica por qué los fabricantes instalan pequeños escapes, ya que la mayoría de la gente rara vez alcanza la línea roja del tacómetro. Y también explica por qué al reemplazarlo se gana potencia a altas revoluciones a costas de perderlo en bajas. También se destaca que los caños deben ser apenas más grandes que los conductos de salida de la tapa de cilindro. Debe haber un pequeño escalón. No siempre resulta bueno agrandar los ductos para que coincidan con el múltiple de escape. De hecho, observarán que en casi todos los casos esto es así de fábrica. Este pequeño escalón está diseñado para formar una presión negativa, la cual luego ayuda a mejorar el vaciado del cilindro. Pulir el conducto hace que se pierda este efecto. En esta tabla figuran los diámetros de los caños según el tamaño del motor para lograr la velocidad de gas deseada. Figura para múltiples 4-2-1 y para múltiples 4-1. La longitud puede sacarse usando la fórmula de abajo. Por supuesto, luego debe pulirse el resultado en un dinamómetro. ¿Qué largo debe tener los caños del múltiple de escape? Bueno, cuando la válvula de escape se abre liberando los gases del cilindro, estos salen a aproximadamente 300 km por hora. Pero al mismo tiempo se genera una onda de presión positiva que sale a la velocidad del sonido, o sea, 4 veces más rápido. Esta onda, al salir por el final del caño, genera una nueva onda de presión negativa. Esta onda negativa vuelve hacia atrás por el caño y baja la presión, el cual ahora ayudará a vaciar el próximo cilindro, permitiendo que más mezcla entre y dando más potencia. El largo del caño debe ser tal para que la onda de presión negativa llegue justo a tiempo y dependerá del tamaño del motor, revoluciones de giro,
árbol de levas y por supuesto el largo del caño. El caño principal. Este caño es donde se unen todos los caños del múltiple y normalmente va hasta la cola del vehículo, aunque no es necesario. Puede salir por los costados sin absolutamente ningún problema. De todos modos, para mantener los gases alejados de las 4 ventanas laterales, suele ir hasta la cola. El diámetro adecuado del caño de salida no debe generar ninguna restricción y la mejor relación entre costo-beneficio es usar esta tabla según la potencia generada de cada vehículo. En vehículos que cuentan con 2 caños de escape, como los motores de 6 cilindros o más, debe dividirse la potencia en 2. No necesariamente todos los caños de escape deben ser redondos. Existen los caños ovalados y son muy buenos para mejorar la distancia al piso en autos muy bajos. La parte final del escape suele ser mejor si tiene forma de trompeta. La trompeta mantiene la velocidad del gas por inercia al mismo tiempo que reduce la fricción lateral. Material del escape. El más común de todos es el acero. Los fabricantes de autos suelen usarlo porque es muy barato y con algún tratamiento contra el óxido puede durar 10 años sin pincharse. De todas maneras, casi todos suelen oxidarse desde adentro hacia afuera. El vapor generado de la combustión más el calor excesivo suele ser un enemigo imbatible para el acero común. Acero inoxidable. Se puede decir que dura para siempre y se ve muy bonito, pero ¿tiene más ventajas? Es mejor aislante del calor. En pocas palabras, ayuda a mantener la temperatura bajo el capot más baja. También es más seguro mientras corre por debajo del auto y reduce los costos en escudos térmicos por todas partes. La emisión de calor del acero inoxidable es un 50% menos en comparación con el acero común. Recordemos que se pierde 1% de potencia por cada 7 grados que aumenta la temperatura de la admisión. Titanio. Es muy resistente, tiene la misma duración que el acero inoxidable y es muy liviano, aunque también muy costoso. Emite algo más de calor que el acero inoxidable, pero es igual de bueno. Aluminio. No es muy adecuado para fabricar caños de escapes y para múltiples directamente no sirve. Su bajo punto de fusión lo hace inútil. Sin embargo, el aluminio es muy bueno para fabricar escudos térmicos por ser prácticamente un espejo a la radiación de calor. ¿Cuánta potencia resta un silenciador de escape? Básicamente, la potencia reducida en un sistema de escape bien diseñado ronda el 2 al 5%. En un auto de fábrica, con múltiple de escape original, el silenciador resta menos potencia. Los llamados medio equipo, donde solo se modifica el tramo final del escape, solo aporta mayor sonido al motor y casi nada de beneficio. Los equipos completos son cuando se cambia todo el sistema de escape, incluyendo el múltiple. Y en estos casos sí hay ganancia de potencia al final de las revoluciones, aunque suele haber pérdida en el rango bajo del tacómetro. Normalmente es bueno acompañar la mejora del escape con un nuevo árbol de levas para maximizar las ganancias. Modificar el escape con el motor original no es algo tan beneficioso para el día a día. Te dejo el link del video de los árboles de leva en este momento. Escapes para turbo. El turbo es una restricción tan elevada para la salida de gases del motor que básicamente el múltiple de escape no necesita tanto diseño. Lo importante es hacer que la distancia entre el motor y el turbo sea la menos posible. Además, instalar el turbo ya es un problema de espacio, por lo que hacer un diseño tan sencillo como este es aceptable. Sin embargo, es preferible hacer que los caños apunten hacia el turbo y no hacia el otro cilindro, siempre manteniendo la menor longitud de caño posible. Por su lado, los turbos Twin Scroll sí necesitan diseño y en este caso deben separarse los caños para respetar el orden de salida de gases como en un múltiple convencional. Luego del turbo se instala un caño recto, el cual debe tener el tamaño de la tabla anterior.
Comparte el video con tus amigos y sígueme en Instagram como Repman22-. Nos vemos en la próxima.